Obviamente uno de los aspectos más significativos de esta agenda social, a pocos días transcurridos este estallido social, es el tema de las pensiones. Vamos a hablar de eso y muchas cosas más. Lo tenemos como invitado en nuestro programa, el ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones. Muy bienvenido, mucho gusto, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, mucho gusto. Bueno, yo creo que hay muchos chilenos que hoy día deben estar un poquito más tranquilos porque es un aumento significativo de lo que se había anunciado en un principio, del aumento de 20% en la pensión básica solidaria. Se aumenta y también se habla de una gradualidad. ¿Por qué no nos explica de qué se trata eso? Bueno, la gradualidad quiere decir que el aumento no ocurre para todos de forma instantánea a partir de enero del próximo año, es decir, un poco más de un mes. ¿Ya? Sino que se escalona, y ese es el acuerdo, en 3 tramos, es decir, aquellos adultos mayores que tengan más de 80 años, que son típicamente aquellos que tienen mayores gastos, que viven solos, con mayor probabilidad, a ellos se les aumenta su pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario en 50% inmediatamente, en enero del 2020. Espérate, lo vamos a revisar también en la gráfica para que ya la gente vaya entendiendo mejor. Perdón, a partir entonces del 1 de enero del 2020 comienza a regir el aumento de este 50% para mayores de 80 años. Sí, así es. Ahora, todo esto es importante precisarlo, es contingente que se apruebe una ley. Este es un marco de entendimiento presupuestario. Ahora lo que corresponde es que nosotros vayamos al Congreso con una ley express, llamémoslo así, porque todo esto es materia de ley, o sea, no basta que tengamos una voluntad de acuerdo, y por eso también es importante que esto sea refrendado por todo el Congreso, incluyendo la Cámara de Diputados. Ministro, entiendo que solamente este aumento del 50% es para los mayores de 80 años, pero también va a haber un aumento para que están en un tramo de edad inferior que parte en enero. Así es, esto como se decía, es para los que ya tienen 80 años, es automático, es mañana, es en enero del 2020. Ministro, ¿se quiere poner más cerca de la pantalla, no? Ministro, decía usted en enero, solo un paréntesis, en enero del 2020, ¿esto es automático? ¿Se va a reflejar este monto o los adultos mayores tienen que hacer algún tipo de trámite para acceder a esta alza? No, es automático, Okay. es automático. Luego hay segundo tramo, que son los adultos mayores que están entre 75 y 79 años, en los cuales el aumento va a demorar un año más. Automáticamente a partir de enero se les aumenta en un 30% y en enero del año 2021, es decir, en un año más a partir de hoy aproximadamente, 13 meses más, van a tener el aumento del 50% completo y por lo tanto están en el mismo nivel que el grupo que veíamos recién. Aquí está reflejado el monto. Entonces, así es. Van a pasar de obtener 110.201 a 143.000 el 1 de enero del 2020, 261 y 165.301 el 1 de enero del 2020. Ahí se completa el 50%. Esto es importante porque es enero del 2020, o sea, hoy día estamos hablando de prácticamente en un mes y medio más, y el aumento del 50% estamos hablando en 13 meses más. Perfecto. Y luego hay un tercer grupo entre 65 y 75 años, donde la gradualidad toma un poquito más de tiempo, entonces partimos con 25%, luego vamos al 40% de incremento en enero del 2021 y en enero del 2022 ya está full incorporado el aumento del 50%. Claro. Ya, vamos a revisar entonces las cifras, ahí está la gráfica. Ahora eso tiene, déjeme explicarle, tiene una lógica, voy a tratar de salirme de lo técnico, pero tiene una cierta lógica. Todos estos montos, los montos finales coinciden aproximadamente con el valor de la línea de la pobreza a nivel individual. ¿Ya? La línea de pobreza tiene distintos valores según se trate que una persona viva solo o viva acompañado. Es mayor cuando vive solo que cuando vive acompañado y por eso nosotros pensamos que la prioridad eran los adultos mayores de más de 80 que típicamente viven solos y por lo tanto tienen una línea de pobreza mayor. Los grupos que vienen más abajo en términos etarios, en términos de edad, hay mayor probabilidad que tengan a su señora acompañándolos, que vivan con algún hijo, no sé. Que pueden tener una red de apoyo también. Exactamente. Entonces por eso también esta gradualidad no solo tiene un sentido fiscal de poder juntar las lucas, que siempre son escasas y acá estamos haciendo un tremendo esfuerzo, sino que también tiene esta dimensión de la línea de la pobreza. Perfecto. Ahora, ministro, ahí respecto de juntar las lucas, qué interesante lo que dice usted. Porque no solamente en materia de pensiones, sino que también de transporte, de salud, en fin. O sea, la mayoría de las demandas pasan por recuperar la dignidad de la ciudadanía, pero necesariamente por la billetera fiscal. Chile hoy día tiene reservas, y reservas importantes. Por una parte, ¿no? Y tiene capacidad de deuda también. Entonces, lo que uno se pregunta es por qué el gobierno no ha tomado la decisión, luego de 5 semanas de protesta, de aumentar sus canales de deuda para poder satisfacer de manera más rápida lo que la calle está pidiendo. Por una razón muy sencilla, es que la deuda no es una fuente sostenible de recursos y los ahorros que efectivamente tenemos tampoco. Los ahorros, como en cualquier familia, se acaban, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aproximadamente
tenemos varios miles de millones de dólares acumulados en los llamados fondos soberanos. Son dineros que están ahí disponibles. De hecho, si ustedes se recordarán, para la crisis del 2009 se ocupó una buena parte de ellos para hacer frente a una emergencia. Nosotros ya estamos haciendo uso de esos recursos, quiero consignarlo. Este año estamos sacando 1.000 millones de dólares de ahí. El año próximo en presupuesto está contemplado aproximadamente 1.500 millones de dólares. Y el endeudamiento no es una cosa que sea sostenible en el tiempo. Cualquier familia sabe que si tiene una necesidad urgente puede recurrir al endeudamiento de forma transitoria, pero no lo puede hacer de forma permanente, porque cuando uno se endeuda de forma permanente termina entrando en dificultades y no puede pagar. Acá pasa lo mismo y es importante que lo entendamos. Nosotros tenemos demandas sociales que son muy exigentes, que el gobierno está atendiendo con sentido de urgencia, buscando estos acuerdos, pero que acá yo quiero ser súper claro, uno no puede atender todas las demandas en todas las cuantías y al mismo tiempo todas, porque no hay billetera que alcance. Entonces tú dices, endeudémonos más, ocupemos los ahorros. Algo de eso ya estamos haciendo, pero yo he insistido mucho en que acá la responsabilidad fiscal no es un nombre tecnócrata, no es una cosa de mano de guagua del ministro de Hacienda, sino que tiene que ver con un sentido bien profundo, que es precisamente porque estas demandas son sentidas, son importantes, son exigentes, uno tiene el deber y el deber moral de darle sostenibilidad en el tiempo. Si uno no es capaz de asegurar esa sostenibilidad, lo que está creando es una expectativa. Lo que pasa es que mucha gente, ministro, se pregunta, ¿para qué tenemos reservas si no tenemos paz social, digamos? Está bien, déjame terminar el punto, porque me parece súper importante. Si uno no es capaz de asegurar la sostenibilidad de una cuestión tan sentida e importante como esta, lo que hace es que está creando una expectativa que en algún momento va a incumplir y nosotros no podemos volverle a fallar a estas personas. Ahora, volviendo a tu punto, uno tiene que combinar adecuadamente el uso de estos ahorros, lo estamos haciendo, lo vuelvo a repetir, con el endeudamiento, lo estamos haciendo y lo vuelvo a repetir. Quiero señalar acá, además, que el presupuesto 2020 ya tenemos un endeudamiento de uso de ahorro de 9.000 millones de dólares. De 9.000 millones de dólares. Esos son montos equivalentes a los que el ministro Velasco en ese entonces ocupó durante la crisis subprime. Entonces, eso más los 2.000 que sacaron de los bonos soberanos, de los ahorros en el fondo. 9.000 de deuda, 2.000... Lo que pasa es que esto es igual que en cualquier familia. Cuando usted está gastando más de lo que ingresa, tiene que endeudarse o ocupar los ahorros. No hay otra posibilidad. Eso es lo que está haciendo hoy día el Estado de Chile. Esta gran casa que es el Estado de Chile, que es lo mismo que el hogar, que la persona que nos escucha. Hoy día nosotros estamos gastando más del sueldo que estamos teniendo. Y bastante más. Bueno, y el punto, volviendo a tu pregunta, es cuál es el grado de sostenibilidad de aquello. Entonces, nosotros como gobierno y como ministro de Hacienda, uno tiene que ser muy responsable en no soltarse completa las trenzas, porque si se las suelta completa las trenzas, a mí no me costaría nada gastarme por completo los fondos soberanos de una. La pregunta es, ¿y el año siguiente qué hago? Porque ya no voy a tener fondos soberanos. Oiga, entonces, ministro, estos programas exigentes, si yo me gasto toda la plata hoy día, los voy a tener que cortar mañana. ¿Queremos eso? No. Lo que pasa es que, claro, uno se pregunta, bueno, ¿por qué apareció la plata ahora y no apareció antes? Digamos? Claro. Y una pregunta que se le puede hacer cualquier persona desde el sentido común, pero la explicación de usted también es muy importante dejarla clara. Pero me parece también que la agenda social establece algunas otras modificaciones. Sí, yo puedo responder a esa pregunta, que yo creo que es súper relevante la pregunta que haces, Luis. Porque, ¿por qué cambiaron, por qué aparecieron los recursos ahora, tú dices? Yo creo que es parecido de nuevo a lo que pasa en cualquier casa. En las casas uno tiene ciertas prioridades, ¿no es cierto?, que cambian dependiendo de las circunstancias, dependiendo del entorno. De repente tenemos una necesidad que se nos aparece, que se nos hace visible y que nos obliga, ¿no es cierto?, a suspender las vacaciones para poder destinar esos recursos a priorizar, no sé, la enfermedad o la urgencia. Yo creo que como Estado nos pasó lo mismo. No estábamos viendo con suficiente claridad las prioridades que hoy día se nos hacen a todos evidentes con espejo retrovisor. Yo creo que todos nos equivocamos en no entender a plenitud que las prioridades tenían que ir acá. Yo creo que hoy día las tenemos bastante claras y eso es importante. Y es importante también por lo que tú preguntabas, porque si hoy día las prioridades están en adultos mayores, están en pensiones, bueno, focalicémoslas ahí. Y esa yo creo que es una buena respuesta para contener las miles de presiones que hay en todos los ámbitos, porque acá son múltiples las presiones, ¿no es cierto? Entonces ahora estamos en pensiones, que es lo prioritario, el adulto mayor. Yo diría, vamos con esto de forma responsable, pero por esa misma vía también tratemos de no volvernos locos con todas las peticiones porque son inabordables todas al mismo tiempo. Oiga, y a propósito de eso, antes de pasar al resto de las medidas, hay varios parlamentarios de oposición que dijeron que no estaban de acuerdo con la gradualidad de las pensiones, que querían inmediatamente soluciones para todos los segmentos de edad. ¿Qué pasa si se entrampa el proyecto, ministro? Yo espero que no se entrampe, honestamente, porque acá yo creo que todos podemos reconocer que hay un esfuerzo sustantivo. O sea, esto cuesta mucho, mucho dinero. Estamos hablando de 1.000 millones de dólares el primer año, 1.300 millones de dólares el segundo año, 1.600 millones de dólares el tercer año. ¿Ya?
O sea, es harta plata. O sea, acá nadie podría decir que no se está haciendo un esfuerzo muy, pero muy significativo, que uno siempre podrá decir, como sugerían ustedes, ¿por qué no se hizo antes? Yo creo que no estábamos viendo con claridad esas prioridades y hacemos el mea culpa si hay que hacerlo. Creo que todos tenemos que hacerlo. Ustedes en este programa probablemente hace un año no hablábamos de esto con la misma intensidad que lo hacemos hoy día. Pero no hay que llorar sobre la leche derramada. Yo creo que cuando uno se equivoca, cuando uno no alcanza a ver las cosas con claridad, es bueno reconocerlo. Hoy día estamos en esta. Y nosotros como gobierno estamos en esta y espero, volviendo a tu pregunta, que el Congreso, los diputados aprueben esto, porque yo creo que esto es bueno para los chilenos. Al final del día, las peleas que nosotros podamos tener, yo sé que ellos están enojados conmigo, algunos, eso se soluciona conversando, pidiendo excusas si es necesario, pero aquí lo que tenemos que pensar es los chilenos. Al final ese es el objetivo. Estamos todos apostando al bien común, es verdad. Estamos viendo esto, enojados, son ministro? cifras cerradas. Que querían un aumento de un 50%. No sé, bueno, todos cometemos errores a veces y todo se soluciona conversando, creo yo. Sí, Que la diálogo cartera de tiene que ser Hacienda sensible. siempre es complicada. Sí. No, y además que es sensible y yo creo que hay un punto acá, uno dice, es tan poco, ¿no? Es muy poco, tan eso poco voy. lo que se pasa de 110 a 137, pero cuando el ministro lo explica en términos de volumen, la otra vez usted hacía la comparación, estos 1.000 millones son lo mismo que lo presupuestado por los 1.200 millones de toda la agenda social planteada por el presidente. Ahora quizás la clave, ministro, va a ser que si no queremos echar mano ¿no? a nuestros ahorros y no queremos endeudarnos, vamos a tener que salir a recaudar muchísimo más, ¿no? A través de una reforma tributaria que pegue donde tiene que pegar. Que me imagino que eso es parte del trabajo que ustedes ya están haciendo, que es lo que se pide además, que los que tenemos más, paguemos más. Así es, bueno, es una excelente pregunta, porque acá uno también tiene que preguntarse por las fuentes de fondos, ¿no es cierto? Y las fuentes de fondos en un país serio, igual que en cualquier familia, ¿no? Sí. Esto yo creo que es bueno pensar... Pero es bueno hacer esa analogía, ¿eh? Es bueno para que pensar, para que el claro. público vaya entendiendo Es bueno cómo se maneja el exactamente. presupuesto a nivel de gobierno. Es bueno pensar en el presupuesto, que es una cosa tan alejada, tan etérea, en términos del presupuesto familiar. Si aquí no es distinto. En una familia, uno dice, ¿sabes qué? Yo puedo tener ciertas desviaciones, me puedo dar un gustito transitorio. Sabéis que no tengo la plata para irme a estas vacaciones a la playa, pero me voy a pedir un crédito de consumo para hacerla, ¿ya? Porque sé que en el fondo después tengo mi pega, que me asegura un ingreso y voy a poder devolver en cuotas aquello que gasté de más. ¿Okay? Pero en esa decisión, uno lo que está viendo es que este hoyo, este déficit transitorio que yo tengo, por irme de vacaciones, por ejemplo, o por comprarme un televisor, o por lo que sea, salir a... lo voy a poder devolver con los ingresos permanentes que yo tengo en los años que siguen. En el país pasa lo mismo. En el país nosotros tenemos que tomar las decisiones de gasto pensando no necesariamente quizás en la plata que efectivamente tuvo en un año concreto, sino que por sobre todo pensando en cuál es la plata que tengo en los años que siguen. Y eso es lo que yo me refiero por sostenibilidad. Y ese es el principio básico de la llamada regla fiscal que existe en Chile, que probablemente casi nadie la entienda, pero esa es la idea. Yo puedo tener un déficit, es decir, gastar más de lo que tengo por un año, pero ¿por qué puedo hacerlo? Porque tengo la certeza que voy a tener flujos futuros más adelante. Claro, pero hay un tema, ministro, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice usted, y si lo comparamos con una casa, uno puede eventualmente planificar un gasto adicional para darse un gusto, para paliar alguna situación. Lo que pasa es que de repente se presentan situaciones catastróficas. Sí. Y ahí toda planificación se va a la punta del cerro. Y yo tengo la sensación de que este estadio social genera un diagnóstico que tiene que ver con algo catastrófico. Lo que pasa es que no estamos hablando de una cosa que... Excelente punto. Pero es que, déjame decir ministro, con la analogía a la casa, porque yo creo que es muy útil esto. Porque en el fondo, claro, tú en la casa de repente tienes un evento catastrófico, por ejemplo, una enfermedad, que es una cosa de una sola vez, que tú tienes que ponerte la mano al bolsillo y después ves cómo lo pagas. Sí. Nuestro terremoto en 2010 fue eso, un evento de una vez que nos obligó a ponerle una mano al bolsillo muy fuerte. Pero hay otros hechos que son permanentes. Cuando nosotros hablamos de pensiones, no es un evento de una vez. Nosotros acá estamos apostando por un programa, por una mejora exigente, que no es por un año. Y se tiene que sostener en el Es tiempo. para siempre. Claro. ¿Te fijas? Entonces tú tienes que buscar financiamiento para siempre. Y ahí tienes dos posibilidades, volviendo a tu pregunta. O aumento mis ingresos permanentes, cuestión que estamos haciendo. Tenemos un marco de entendimiento tributario, ¿no es cierto?, que nos permite recaudar nuevos recursos. ¿Ok? Ese es un camino. Y el otro camino es que tú, volviendo a la pregunta que tú me hacías, es que uno reasigne sus prioridades. Si en las familias también nosotros reasignamos las prioridades. Sí, Cuando tenemos interés o prioridades distintas, nosotros cambiamos las prioridades de gasto. Entonces vamos a gastar más en alimentos o más en educación y menos en vacaciones o tiempo libre. Acá debería pasar lo mismo. Nosotros como Estado, al mismo tiempo que estamos pidiendo recursos, que son un ingreso permanente para financiar estas necesidades permanentes, asumiendo un déficit hoy día, transitorio. ¿Por qué? Porque tenemos esta urgencia social y tenemos que dar una señal potente hoy día. También tenemos que hacer un esfuerzo enorme de mejorar nuestra capacidad de gasto y reenfocar nuestras prioridades.
yo no sé, no veo la razón de por qué nuestros fiscos, y ustedes analicen, los invito a revisar nuestros presupuestos de la Nación, las prioridades o los porcentajes de cada 100 pesos que nosotros tenemos, cómo se reparte la torta, los pedazos de la torta están bastante fijos en el tiempo y eso no hace sentido. Un país, igual que una familia, debiera poder cambiar, ¿no es cierto? Y también debiera poder gastar mejor, preguntarse, bueno, así como los chilenos me están entregando recursos, yo tengo el deber moral de gastar bien esos recursos. O sea, si me dan 100 acá, yo me gustaría preguntarme cuántos de esos 100 terminan llegando al bolsillo de aquellas personas que queremos ayudar. Y me parece que ese ejercicio no lo hemos hecho bien. Hay que hacerlo y creo que es importante que ustedes empujen también a esa pregunta porque siempre es fácil decir subamos los impuestos, subamos los impuestos, subamos los impuestos. Recaudar, claro, es la parte más fácil, pero también nosotros tenemos un deber de gastar bien y asegurar que las prioridades sean las correctas y que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. ¿Y en qué se gasta mal hoy día, ministro? Mire, nosotros hay múltiples estudios que muestran, nosotros tenemos una revisión del gasto hecha por el Fondo Monetario, hay estudios del BID, de la OCDE. Yo no te podría dar una respuesta específica hoy día, creo que sería prematuro. Creo que todas estas cosas hay que hacerlas con seriedad, no tirar frases al voleo. Pero lo que nosotros sí estamos comprometidos, y yo lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, es que el próximo año el enfoque de nuestro gasto y nuestro presupuesto va a ser distinto. Nosotros nos vamos a meter con todo, a analizar cómo aseguramos que las prioridades sean correctas y cómo aseguramos que de cada 100 pesos que nos dan los chilenos, la mayor parte de esa plata llegue al bolsillo de quienes lo necesiten y no se queden entrampadas en cosas que no llegan a la persona al final del día. Vamos a revisando otros beneficios respecto de este acuerdo. Transporte público, rebaja de 50% en 2020 de tarifa normal para el 100% de adultos mayores de 65 años o más. O sea, 65 años o más, pensionada. Sí, esto simple quiere decir que para los adultos mayores, más de 65 años en todo el país, esto no solo Santiago, es regiones, la tarifa regular, la tarifa base que existe para el transporte público, les baja la mitad. No se pudo llegar al 100%, que es una... No se puede, o sea, de nuevo volvemos al punto que tú hacías, que yo creo que es una pregunta muy válida. Acá tenemos múltiples demandas, múltiples necesidades y nosotros tenemos que abordarlas, pero con responsabilidad, con sostenibilidad, porque si uno se da la pala de una en todo, yo me puedo gastar todos los fondos y puedo emitir un montón de deuda de una, pero al igual que en una casa, esa fiesta nos va a durar un puro año. Y después vamos a tener que vender la casa y no vamos a poder ser capaces de asegurar estas cosas que queremos que queden en el tiempo. Es que hay un punto que la Sole lo ponía muy bien y uno dice, bueno, a lo mejor mantener la regla fiscal para muchas personas hoy día, el precio fue demasiado alto, digamos. Yo entiendo que la regla fiscal tiene un sentido y que le ha permitido al país avanzar, pero hoy día, a la luz del estallido social, uno dice, a lo mejor pagamos un precio muy caro por mantenerla. Pero más allá de eso, el Estado tiene que generar ingresos, porque los recursos son limitados y la reforma tributaria es una vía. No se ha hablado de los impuestos corporativos y sabemos que los impuestos corporativos en Chile están muy por lejos, los impuestos corporativos alemanes, nórdicos, como nos gusta compararnos a nosotros. Y las grandes empresas en Chile no pagan lo suficiente. Y esa es una estadística que uno la puede ver en la OCDE. Y el gobierno, no ahora, no en su administración, desde mucho tiempo ha dicho, no subamos los impuestos a las empresas porque eso desincentiva la inversión. Y hoy día vemos que el estallido social está desincentivando la inversión y está generando pérdida de empleo. Pero mira, yo diría lo siguiente. Primero, la estadística es más bien la contraria. Hoy día el impuesto corporativo que tiene Chile, es decir, el impuesto que grava a las empresas, está en la parte alta de la OCDE. Hoy día es 27% la tasa para las grandes empresas y en el marco de entendimiento tributario que nosotros tenemos, un 25% para la pyme. Ambas tasas son altas en el contexto de la OCDE y no bajas. Es al revés lo que tú sugerías. Ahora, tú tienes un punto que yo comparto, que es una discusión que no se puede hacer en el corto plazo. Yo creo que es una discusión importante que tiene que ser de mediano plazo, que tiene que ver más que con el nivel, siempre hablamos del nivel de los impuestos, con la estructura de nuestros impuestos. Yo creo que ahí tenemos una discusión pendiente, que es larga. ¿Por qué? Porque lo que pasa en Chile es que tú tienes, déjenme resumirlo en simple de la siguiente manera, el sistema tributario, vamos a decir que tiene dos patas. ¿Ya? Tiene una pata que la pagan todos los chilenos, que es el IVA. ¿Cierto? No nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a estar en el precio. No está separado. Desde que compráis el pan hasta que compráis todo, lo que sea. Cada chileno paga un 19%. Exactamente. Está el IVA ahí, que es parejo, que es regresivo, como tú bien dices, porque la gente de menores ingresos se gasta toda su plata consumiendo, por lo tanto todo lo que recibe paga IVA. En cambio, quienes tenemos más, hay una parte que la ahorramos, ¿no? Entonces no gastamos todo nuestro ingreso en IVA. Esa es la primera cuestión, y recauda más o menos la mitad del total. Y luego tienes los impuestos corporativos, el impuesto a la renta a las personas, todo lo que llamamos renta, ¿no? Tramos. Y ese impuesto es progresivo, uno podría decir, podría ser aún más progresivo, pero es progresivo en Chile. Y en el agregado, la suma y resta de estas dos cosas, te da un sistema tributario
que es muy moderadamente progresivo. ¿Por qué? Porque el primero es regresivo, el IVA, y el segundo es progresivo, la renta, pero en el agregado te queda muy moderadamente progresivo. Los países de la OCDE efectivamente tienen esquemas más progresivos, y creo que esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, pero que es distinta de la recaudación solamente o de la tasa promedio solamente. Tienen políticas anti-ilusión y anti-evasión Por supuesto, muy efectivas. Oiga, y ese es un súper buen punto, perdona que lo responda, porque en el acuerdo tributario que nosotros hicimos, también nosotros acordamos, en un plazo agotado de tiempo, una vez aprobado ese proyecto, de generar una mesa técnica que evaluara todas las, voy a ocupar una palabra técnica, lo que llamamos partidas de gasto tributario. ¿Qué es lo que es esto? Son todas las exenciones y tratamientos diferenciados que tiene nuestro sistema. Por ejemplo, las rentas presuntas. Uno se pregunta en el siglo XXI por qué hay empresas que tienen que tributar con presunción de renta, que son presunciones además muy bajitas que las hacen pagar cero impuestos en lugar que con rentas reales. ¿Por qué tenemos exenciones de IVA? Y a lo mejor hay buenas razones para decir, oye, tiene que haber un IVA diferenciado o exención de IVA para la educación, para el transporte, pero... Perdón, para la cultura. Para alimentos básicos. Pero analicémosla. Sí. Pero analicemos porque quizás no, quizás es bueno recaudar esa plata y pasar directamente la plata a la cultura. Yo creo que son debates súper legítimos que hay que dar, ¿ya? Pero para concluir tu punto, creo que la presidenta Bachelet hizo una reforma importante que subió la recaudación de forma relevante. Insisto, la tasa corporativa hoy día es alta y no baja. Y nosotros en el acuerdo tributario estamos aumentando aún más esos recursos. Entonces, yo creo que acá, insisto, la parte fácil es siempre subir impuestos, pero la parte difícil, y creo que tenemos un compromiso enorme, es cómo aseguramos que el gasto se haga bien. Ministro, bueno, estamos asistiendo a una clase interesante para entender todas estas modificaciones frente a una agenda social que no fue satisfactoria para todos los chilenos, pero aquí hay reacciones. Diana decía que en el transporte público existe ya una modificación, una rebaja. Sí. Una rebaja del 50% para todos los adultos mayores de 65 años. Aquí hay otra. Y vamos a Y este es el tercer punto importante también. En la atención primaria de salud, un aumento per cápita de 67... ¿Cuánto tenemos? 6.722. A 7.200. ¿A quiénes afecta? Estaba pensando preguntar lo mismo. Esto significa básicamente los montos que van destinados a la atención primaria de salud. El punto a marcar acá es que hay un incremento de 11% al pasar de 6.700 a 7.200. Es uno de los incrementos más grandes que hay en el último tiempo. Esta es una demanda bien sentida y que fue planteada en la discusión, en la negociación que nosotros tuvimos. Nosotros adherimos a esta preocupación. Evidente, cuando usted analiza las encuestas, dentro de la primera lista de prioridades de las personas está la salud. Sin duda. ¿Ya? Ahora, es bueno entender también, en línea con lo que hablábamos delante, que la plata no es todo. Porque acá es importante mezclar plata con eficiencia del uso de esa plata, la gestión. Gestión presupuestaria. Yo puedo meter un montón de plata, pero si el servicio no mejora, si esa plata no se gasta o no se gasta bien, muchas veces esta plata no termina gastándose. Ahí lo que llamamos una subejecución presupuestaria. Si no se gasta bien, la persona, que al final es lo que nos interesa, no va a percibir el beneficio. Y lo que nos interesa, todo esto que estamos haciendo, es que llegue. El objetivo último es que la persona perciba el beneficio. Sí. ¿Ah? ¿Y por qué pasa eso, ministro? Porque como en toda organización hay temas de gestión que son siempre mejorables. En este canal debe haber un montón de cosas que se pueden mejorar. A lo mejor ustedes las conocen por partes, si se juntan o nos juntamos podemos encontrar un diagnóstico común. Y yo creo que acá tenemos lo mismo. Acá tenemos que juntarnos, encontrar un diagnóstico común y hacer las mejoras que se requieren para lo que nos interesa, que estos 7.200 pesos lleguen a la persona. Pero ¿cómo llega? No se gasta toda la plata, es impresionante, porque lo único que vemos nosotros es que a los hospitales públicos les faltan insumos básicos, especialistas, en fin. Entonces que usted diga que la plata está, pero que no se gasta por completo, es impresionante. Hay una ejecución. A eso me refiero con que tenemos que mejorar la gestión, como toda organización. Así yo no quiero ser a leña de árbol caído acá. Yo creo que todas las organizaciones tienen déficit de gestión, déficit de organización. Uno siempre lo puede hacer mejor y creo que acá tenemos un desafío, porque quien crea que la pura plata basta, yo creo que se equivoca. Sí, pero ¿cómo llega esto directamente al bolsillo? Yo creo que eso es importante. ¿Cómo llega? Porque esto financia las prestaciones de las personas. Claro. Ya, y eso es per cápita por persona. Claro, por persona. O sea, gastábamos antes 6.722 y ahora 7.200. Claro. Ministro, hay un dato acá que tengo y que es central respecto a esta crisis y yo se lo voy a preguntar directamente. Este es un dato de la CEPAL del año 2017, que me lo manda Andrea Aristegui, así que le agradezco a Andrea haberme brifeado. Y todos lo conocemos. El 1% más rico en este país concentra el 26.5% de la riqueza. Eso probablemente ha motivado gran parte de la movilización. ¿Cómo, desde su punto de vista, eso puede cambiar? Yo no tengo tan claro que eso, no sé cuál es tu fuente para decir que esa sea la principal causa de la movilización. Yo no tengo tan claro ese diagnóstico. Yo sí creo que la desigualdad en Chile es evidentemente un tema. Es un tema relevante, donde todavía tenemos una desigualdad muy alta por ingreso.
Nos olvidamos muchas veces, en cambio, de decir que en los últimos 15 años Chile es de los países del mundo que más ha progresado en disminuir la desigualdad, lo que no quiere decir que la haya reducido al punto que corresponda, ¿no? Pero yo quisiera recordar que en el 2000 el índice de Gini, que es una medida de desigualdad, no entremos en los detalles técnicos, ha bajado casi 10 puntos. Esa es una baja muy relevante. Sigue siendo súper alto, súper alto. Pero ha reducido. La otra cosa que ese mismo, me imagino que es la misma fuente, que es el informe de desiguales del PNUD, señalaba una cuestión para mí siempre ha sido muy interesante. Que nosotros cuando hablamos de desigualdad tendemos a hablar solo de desigualdad de ingresos, y hay un montón de otras desigualdades. Y una de las que identifica ese estudio de 2017, que es a mí me hace mucho sentido, tiene que ver con la desigualdad de trato. Sí, claro. El mirar para el lado, el ningunear al otro, el clasismo, el sentirse discriminado, el no sentirse igual en dignidad a la hora de nuestro relacionamiento cotidiano. Y díganme que eso no pasa. Lo vemos a diario. Y esa cuestión... La dignidad en Chile se mal estableció en relación a lo que tenemos. Entonces, el que más tiene en términos así de dinero, depende mucho de nosotros. Se siente más digno y cree que el otro... Uno no entra en relación en un plano de igualdad, como bien dice, independiente del nivel de ingreso. Y eso es algo que en ese informe del PNUD está muy marcado, está mucho más fuerte presente como fuente de molestia a nivel de desigualdad. Tú lo puedes ver, José Antonio, que es la desigualdad de ingresos. La desigualdad de ingresos molesta, pero molesta menos que esta desigualdad de trato. Entonces yo creo que el tema de la desigualdad es un poquito más complejo que el 1%, e incluso un poquito más complejo que simplemente la desigualdad de ingresos. Una pregunta, ministro. Estuvimos, José Antonio recién lo decía, nos gusta compararnos con los nórdicos. Yo sé que usted está mirando mucho el modelo neozelandés también. Le quiero poner un ejemplo para saber en cuánto plazo podríamos nosotros eventualmente como país llegar ahí. Entrevistando a un chileno en Oslo, en Noruega, me dice, yo pago, vive hace muchos años en Noruega, pago el 45% de mis impuestos. Pero estoy tranquilo, dice, porque tengo salud cubierta, tengo educación, de mis ingresos. Sí, claro. Perdón, de mis ingresos. De mis ingresos entrego el 45%. Pero estoy muy tranquilo, me dice, porque tengo cubierta obviamente la salud, tengo cubierta la educación, los libros. Entonces, ¿en qué me gasto lo que me queda? ¿Qué necesito? Básicamente ir al supermercado, el transporte público, que además tienen otro sistema de transporte, ¿En algún gusto personal? Mis vacaciones, claro, me decía, exacto. algún gusto personal, etcétera. Pero por eso, de allí no, la tranquilidad con la que viven ellos, en poblaciones más chicas, todo lo que usted quiera. Ellos vivieron ese proceso y demoraron también en llegar a ese punto. Y yo creo que lo que hoy día se ha visto, además, en la movilización, no solo tiene que ver con los sectores más vulnerables, sino con esta clase media tan precaria, ¿no? Que le pasa eso, que entrega una buena parte de sus impuestos, pero a cambio prácticamente no recibe nada, porque tiene que pagar una salud que es privada, si es que llega una enfermedad catastrófica, esto se transforma en un desastre, y si pierde su trabajo también. ¿Cuánto tiempo tomaremos en llegar a un modelo relativamente satisfactorio o que entregue esa tranquilidad a las personas? Es súper buena tu pregunta, porque tiene dos cosas, creo yo, implícitas. La primera tiene que ver con el nivel de riqueza de los países. Nosotros no somos Noruega. Y la pregunta tuya es relevante, porque ¿cuánto nos tomará llegar al nivel de ingreso per cápita de Noruega? Que es básicamente 3 veces el nuestro. ¿Ya? Un poquito menos quizás, pero es mucho más que el nuestro. Nosotros no podemos tener los niveles de prestaciones y de servicios de Noruega, siendo significativamente más pobre que Noruega. Quien diga lo contrario, miente. Es una cosa evidente, es como con nuestros sueldos. Yo no puedo tener el mismo auto si es que gano X o si gano 10X. O no puedo tener el mismo estándar de vacaciones si es que gano X o gano 10X. Eso por es más evidente. eficiente que sea. Por más eficiente que sea. Entonces, esa es una primera pregunta. ¿Cuánto nos vamos a demorar en llegar a tener el nivel de ingreso de Noruega? Bueno, va a depender de la capacidad de crecimiento de nuestra economía, y esa es una pregunta o una cuestión que no podemos soslayar nunca en esta discusión. Pero porque usted responde, entonces nosotros a lo mejor nunca podríamos llegar a alcanzar, yo no he dicho diciendo eso. que Mire, Chile no es tan rico como Mire, yo le quiero Noruega. decir una cosa. Nosotros hoy día, yo sé que los promedios esconden muchas cosas, pero para que se entienda, nosotros hoy día tenemos un ingreso per cápita del orden de los 23, 24 mil dólares, depende de la métrica. En los 90 teníamos un ingreso per cápita que era de 4 mil dólares. O sea, hemos tenido un aumento increíble, muy bueno, que falta todavía, lo que muestra que se puede subir el ingreso per cápita, se puede ir aumentando, se puede ir generando riqueza. Pero tu pregunta, ¿cuánto nos vamos a demorar en ser Noruega o Suecia? O estar mejor. O quizás Nueva Zelanda, porque yo creo que Nueva Zelanda es una estación intermedia más alcanzable, un país que se parece más. Yo le ponía ese ejemplo. Pero mi primer punto es las prestaciones que uno es capaz de dar, e incluso el nivel de impuesto que es capaz de cobrar en promedio, dependen mucho de los niveles de ingreso que tengan los países. Y a nosotros no podemos pedir que demos prestaciones de Noruega o de Nueva Zelanda sin serlo. Esa es la primera cuestión. La segunda dimensión, y que es súper relevante,
tiene que ver con lo que hablábamos delante. O sea, esos países, Noruega, Dinamarca, son campeones mundiales, Nueva Zelanda, en términos de asegurar que las prestaciones que el Estado da son de estándar mundial. O sea, la eficiencia, estos 100 pesos, asegurar que lleguen donde tienen que llegar y bien, son campeones mundiales y por lo tanto la gente además confía mucho en el Estado. Y uno es como un seguro implícito que uno tiene y como tú decías, yo me preocupo esta parte, pagué mis impuestos, sé que estos gallos lo hacen bien, sé que no van a malgastar mi plata, me atiendo en el sector público, tengo educación pública excelente, si quiero ir al privado puedo hacerlo, pero voy a pagar más y no es necesario. ¿Okay? Pero es porque tú tienes un servicio público que es excelente. Yo creo que esa es la segunda dimensión donde nosotros tenemos que avanzar con mucha fuerza, porque permítame recordar un elemento. Acá cuando ustedes agarran las múltiples encuestas que hay, una cosa que aparece con fuerza es que, claro, dentro de las instituciones las cuales los chilenos evalúan peor o menos o mejor, hay un montón de instituciones que han ido a la baja, pero cuando uno va, por ejemplo, a servicios, aparecen empresas privadas, ¿no es cierto?, mal evaluadas, están las AFP, las ISAPRE, pero conjuntamente con ellas, y esto es importante notarlo, aparecen los servicios de salud, los servicios municipales, porque al final a la gente lo que le interesa es un trato digno, independiente de quién se lo dé. ¿Ya? Y ese trato digno no es solamente una cuestión del mundo privado, donde falla muchas veces, sobre todo algunas industrias, sino que también de nosotros como sector Pero público. volviendo al tema nórdico, yo creo que hay un presupuesto que está un poquito desviado, porque evidentemente no somos Noruega y Suecia, ni tampoco Finlandia, y quizás no lo vamos a hacer en mucho tiempo. Pero el tema, volviendo al tema de la casa, es cuando en la misma casa hay una realidad de primer mundo y de tercer mundo. Y efectivamente, y volviendo a esta relación de la CEPAL, que a lo mejor usted no lo pone en el centro, yo personalmente sí lo pongo en el centro. Creo que un 1% al 25% del PIB me parece que es una relación brutal, digamos. O sea, y me gustaría ver, digamos, medidas en esa línea. Pero el tema es cómo hacemos que la casa en la que vivimos sea más parecida para todos, porque lo que hemos visto en Chile son dos países en uno, pues, ministro. Yo concuerdo con eso, yo concuerdo con eso. Nosotros tenemos, pero yo insisto, tenemos una desigualdad de ingresos, pero yo no centraría todo en la desigualdad de ingresos. Primero porque, como dije, hemos ido cerrando esa brecha, falta mucho por hacer y hoy día hemos tomado medidas para cerrar esa brecha. En segundo término, y creo que junto a las dos preguntas de ustedes, porque este es un dato súper interesante. Cuando ustedes toman la desigualdad de ingresos de Chile, antes de que le apliquemos impuestos, antes de que hagamos transferencias, antes de que el Estado intervenga, ¿no?, lo que llamamos la desigualdad de ingresos de mercado. O sea, si no existiera Estado y solo todos nuestros ingresos fueran mercado puro, resulta que la desigualdad de Chile no es distinta ni la de Alemania ni la de Francia. ¿Ok? Eso es dato OCDE, no estoy inventando nada. Una vez que el Estado interviene, ¿no es cierto?, la desigualdad de ingresos en Francia, en Alemania, disminuye significativamente, harto, y en nuestro país, poquito. Exacto. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué está pasando acá? Hay dos posibles hipótesis, dos posibilidades nomás. Uno, el sistema tributario, lo que hablábamos recién. O sea, si tenemos un sistema tributario más progresivo, bueno, estamos haciendo que las desigualdades de ingresos se acorten. La otra es la acción del Estado. Esos son los dos candidatos. Sí. Pues bien, lo que muestra la evidencia de la OCDE, ¿cierto?, es que 1 de cada 4 puntos de reducción de esta brecha de desigualdad provienen del sistema tributario. Es decir, ¿importa? Sí, importa. Pero lo que más importa es la acción del Estado, las transferencias que hace el Estado, el que el Estado sea capaz de asegurar que transfiere plata, que recauda, ¿no es cierto?, un sistema tributario y se las transfiere a los sectores más vulnerables. Digamos, que le llegue al bolsillo a los más vulnerables. Esa es la clave para disminuir la desigualdad y por eso, junto con el sistema tributario, que yo creo que es una discusión muy importante que tenemos que dar en su progresividad, creo que el llamado urgente acá es a cómo aseguramos que el Estado haga mejor su pega y que la plata llegue a quienes tenga que llegar. Ojalá ahí mejoraremos la desigualdad. Obviamente. Eso tiene que ver también con las prioridades que tiene el Estado, como usted bien nos dijo al comienzo de la conversación. Yo quería ponerle otro tema que una vez más perjudica en su mayoría a las mujeres, que es el tema de la sala cuna universal. ¿Ustedes han considerado dar este servicio como parte de este acuerdo social? ¿Está dentro de las prioridades aportar ingresos por parte del Estado para ir en esta línea y asegurar que todas las mujeres que tienen hijos, independiente del tamaño de la empresa en la que trabajen, puedan tener a su hijo en una sala cuna? No estuvo en el acuerdo social. De hecho, el acuerdo social, si tú te fijas, estuvo bastante concentrado en lo que es adulto mayor, porque tiene lo que hemos visto, pensión básica o el pilar solidario, tiene el transporte y tiene los remedios, que ojalá hablemos algo después, porque hubo varias ideas interesantes en ese sentido. Pero sí, la sala cuna es un proyecto de larga data, estuvo en el primer gobierno del presidente Piñera, se retoma ahora,
está esta discusión. La idea es bien sencilla y es muy importante este proyecto porque hoy día la ley te dice que toda empresa que tenga más de 20 mujeres contratadas tiene que tener una sala cuna in situ o pagarla. ¿Por qué solo mujeres y no hombres? Parte del problema, entendiendo que los niños no se crean como por combustión espontánea, pero los crean entre hombre y mujer. ¿Por qué nos transfieren a las mujeres nuevamente y nos castigan socialmente el peso de tener hijos? Así es, yo estoy de acuerdo contigo y parte del problema es eso. O sea, tú tienes hoy día el peor de los mundos. Uno, que es solo mujeres, y dos, que hace esta limitación arbitraria. Una empresa de más de 20 mujeres obliga a la empresa a pagar o a tener una sala cuna. Entonces, ¿qué es lo que hacen? 19. Voy a contratar 19. Es un desincentivo contratar mujeres. A su vez, en los tiempos que corren, uno quiere que la mujer participe más del mundo laboral, ¿no es cierto? Que se desenvuelva, que aporte, que sea igualitaria con los hombres. Y teníamos una cultura, ¿no es cierto?, que es más bien machista en muchos aspectos, que impide, ¿no es cierto?, que esa mujer, esa dueña de casa trabaje, ¿no es cierto?, y hoy día un proyecto de sala cuna que resuelve el tema, tanto para padre o madre, dónde tener al chico cuando van a trabajar, facilita tanto la incorporación de la mujer como de los hombres al mundo laboral. Entonces, es un proyecto muy importante. Ahora, de nuevo, en el contexto de los recursos que uno tiene que tener y definir las prioridades, es claro que nosotros las prioridades hoy día van por acá. Aparecía una información en la prensa diciendo que se va a aumentar el monto del subsidio. El subsidio que se está planteando aquí es importante, son 252.000 pesos. Había información de prensa que decía que iba a llegar a 300. Bueno, esa información de prensa es especulativa, es el Ministerio de Hacienda el que tiene que definir ese número y nosotros no lo hemos definido ni lo hemos aprobado. Entonces, acá es importante que entendamos que no se puede todo en los montos que todos quieren al tiro y en eso como ministerio, como gobierno no nos vamos a perder, porque si no es la mejor manera de no asegurar que estas cosas importantes sean sostenibles en el tiempo.